¿Y quieres hablar sobre la textura de la comida? La diferencia de la textura y el sabor de la comida de aquí y de España. En España hay más comida crujiente o dura y en Taiwán o en Asia en general he observado una predilección por las comidas blandas o elásticas o gelatinosas o incluso pegajosas. Hola, bienvenidos a mi canal Vision Breaker， soy Alicia。今天我们要介绍的是西班牙旅游的主题：餐厅、酒吧、咖啡馆，便宜又大碗的地方。西班牙的消费习惯跟点餐秘诀。今天要跟阿巴罗来聊聊这个问题，正好他是西班牙的马德里人。工商时间，如果你今天在找西班牙语家教，你也可以写信给他，我这边留下他的 Instagram 的账号。你要怎么去辨识一家高品质的酒吧、咖啡馆跟餐厅呢？ Dime, ¿cuáles son los platos más típicos de la región? ¿De Madrid? De Madrid. Creo que el plato típico por antonomasia es el cocido madrileño. Ajá. O sea, cocido es porque está cocido todo junto, es un caldo con garbanzos, con carne y con verduras. En Madrid se sirven 3 vuelcos, primero el caldo, luego las verduras y luego las carnes, y es una comida bastante contundente, pero muy popular. Canta, a los madrileños nos vuelve locos el cocido. Y hay sitios muy famosos donde puedes ir a probarlo, como Malacatín o La Bola, pero también si tú paseas por las calles, si vas callejeando un poco por Madrid, en muchos restaurantes y bares es posible que encuentres que te lo sirven. En concreto en el Paseo de las Delicias, yo allí probé un cocido que me gustó mucho. Y no es conocido el lugar ni nada, simplemente vas por el Paseo de las Delicias y te encuentras el local. Ese plato mezcla muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, muchas verduras, muchas carnes, los garbanzos. Y bueno, creo que es bonito porque es un poco el reflejo de todo el bagaje cultural que tiene España como nación antiquísima, ¿no? Por ejemplo, los garbanzos, que son como el centro del cocido, como plato. Los garbanzos los trajeron los cartagineses a España. Los cartagineses eran un imperio del norte de África. Estaban conquistando partes del territorio de la península cuando empezaron las batallas contra los romanos y fueron derrotados. Antecedentes de este plato fueron apareciendo en las cocinas castellanas por influencia de los judíos, de los árabes. Entonces el plato es casi como una metáfora de lo que es la cultura española, porque el cocido es como un caldo que se hace a fuego muy lento, con un montón de nutrientes, y es un poco eso lo que es la cultura española. Es algo que durante siglos se ha formado con un montón de influencias culturales. Es casi una parábola, el cocido madrileño de la cultura española. Si se puede hacer una réplica, pues diría que aquí no tenemos chorizos. Sí, a mí me parece muy complicado hacer un cocido aquí. Y además de cocido, ¿qué otros platos típicos de Madrid? Hombre, en Madrid es muy típica la tortilla de patatas. Se hace con huevo y con patatas y con cebolla, aunque hay gente que por alguna razón que yo no soy capaz de comprender no les gusta con cebolla. También las albóndigas son muy típicas. Por ejemplo, hay una cafetería no tan conocida por los turistas que hace unas albóndigas deliciosas. Es La Vera, por la estación de Antón Martín. Y también la tortilla de patatas está muy rica allí y en un bar muy icónico del barrio de las Letras. Es la zona urbana con mayor concentración histórica de literatura en el mundo. Ahí vivían Cervantes y todo Dios vivía ahí. Ese bar se llama Las Fatigas del Querer. Y hay muy buen ambiente, con música española, la decoración también, y está todo bastante rico allí también. ¿Es un restaurante histórico? Sí. También hay patatas bravas, ¿no? Sí. Eso también es muy típico de ahí. De hecho, está allí el local donde se inventó esta salsa, la salsa brava, de las patatas bravas. Y es bastante interesante, está en la calle de Álvarez Gato. Afuera hay unos espejos que distorsionan la imagen y no es casualidad. Estos espejos aparecen en una obra de teatro clásica de España, Luces de Bohemia. ¿El espejo está afuera? Sí, están afuera. Es una escena, de hecho, muy icónica de esta obra de teatro que ocurre con los espejos que distorsionan las imágenes. De hecho, los utilizan para explicar un poco la filosofía que hay en esa obra. Y bueno, es un ejemplo de lo saturado que está de historia literaria ese barrio. Hablando de patatas, también están los famosos huevos rotos con jamón. Básicamente son trozos de patata con huevos fritos y trozos de jamón. Que por cierto, en las Fatigas del Querer están
buenísimos. Y hace no mucho se habló bastante de este tipo de platos de patatas con huevos fritos porque la presidencia de la Comunidad de Madrid está ocupada por una política que es muy polémica, Isabel Díaz Ayuso. Hay gente que la adora, hay gente que la odia. Durante las restricciones en relación al COVID que el gobierno de Pedro Sánchez promulgó por toda España, que implicaban cerrar comercios y demás, esta política regional lo que hizo fue, digamos, suavizar esos cierres de negocios, de tal manera que la comunidad hostelera consideraba que ella les había salvado la vida, les había salvado de la ruina. Diseñaron este plato de patatas con huevos, pero lo llamaron patatas a lo Ayuso porque tenía más huevos. Básicamente le pusieron más huevos y entonces decían, estos son patatas a lo Ayuso y lo podemos encontrar en varios restaurantes. ¿Qué está en el menú? Sí, está en la carta y se puede pedir. Yo lo he probado y está rico, ¿no? A mí me gustan los huevos rotos con jamón. Es algo gracioso, ¿no? Como esa mujer tiene huevos. Mucha parte de la población considera que esta mujer tiene muchos huevos. A ver, de hecho, te guste o no te guste, hay que reconocer que esa señora tiene mucho carácter. ¿Dónde lo podemos comer, ese plato? En muchos restaurantes. Yo lo he llegado a ver en varios. Ahora mismo me acuerdo de La Barca del Patio. Ahí, no sé si fue el primero, de hecho, que empezó a servir este plato. En muchos bares y restaurantes lo puedes encontrar. ¿En qué barrio queda ese bar? Está en la Plaza de Cascorro, que eso es parte del Rastro y... ¿En la Latina? Sí, la Latina. ¿Qué otra comida muy típica de Madrid nos puedes recomendar? Por decirte algo un poco diferente, te podría hablar de los churros, que es como el dulce clásico de Madrid que se ha popularizado en todo el mundo, primero en toda España y la hispanosfera, y ya hay churrerías muy famosas en Madrid sin salir del centro, como la de San Ginés o Madrid 1883, que se llama así porque esa es la fecha de fundación de la churrería. Son churrerías de más de un siglo. Pero también fuera del centro te puedes encontrar churrerías muy buenas. Mi favorita, por ejemplo, está por la Plaza de Legazpi. Se llama, creo que, Cafetería Legazpi. De hecho, en el otro vídeo donde te mencioné que la gente mojaba los churros en el chocolate, en mi mente lo que estaba describiendo... Sí, lo que estaba describiendo era esa cafetería. Y de hecho cumple con lo que decíamos de que si encuentras gente mayor o familias, normalmente es un sitio muy local. Porque pasan muchos mayores. He visto varias personas mayores allí, a veces abuelos que llevan a sus nietos a comer churros y... Muy bonito. Sí. ¿Y en qué contexto se comen los churros? Muchos. Normalmente no es parte, digamos, de las comidas del día, aunque puede llegar a serlo del desayuno, si eres lo bastante goloso. A los niños les gusta mucho desayunar churros. También puede ser una merienda o un tentempié, digamos. Algo parecido a... Viene a ser un poco como el xiaoqi, este concepto que tenéis aquí, ¿no? A mucha gente le pasa que en las celebraciones del Año Nuevo, como trasnochan mucho, les salva la vida también el chocolate caliente con churros, después de por ahí en pleno del invierno, en pleno invierno, que es más frío que aquí en Taiwán, el de Madrid al menos. Ese es el evento por antonomasia, después del cual se suele empalmar a desayunar churros en una churrería que habrá temprano, pero en general mucha gente que sale de fiesta, luego digamos que resucitan con los churros, ¿no? Imagínate a alguien que ha estado toda la noche bebiendo de fiesta, a veces en el invierno con el frío que hace, el momento de relax en la churrería, tomándose el chocolate caliente, metiéndose calor en el cuerpo, una comida más sustanciosa. Pues has probado youtiao de aquí. Sí. Me parece que tiene el mismo papel, ¿no? Más o menos. Bueno, el youtiao aquí creo que lo metéis en las sopas, ¿no? En el hot pot. Sí, también puede ser. Es muy gordo. Sí, el youtiao se parece... Es muy gordo, sí. Sí. El youtiao, más que al churro, se parece a la porra. Ah, vale. Tiene aspecto físico muy diferente, porra y churro, pero para vosotros son... No es lo mismo. Creo que hay una diferencia en la proporción de la masa. No sé exactamente cómo es el proceso para hacerlo, pero la textura y la
consistencia es diferente. Pero coméis igual porra por la mañana. Sí, la porra más o menos es lo mismo que digamos que cumple el mismo papel que el churro. Es que para nosotros youtiao también desayunamos con youtiao. Ah, sí, O sea, de yo forma lo he hecho. tradicional, Sí, porque lleva mucha caloría. sí. Es sí. una comida así contundente, bastante pesada, Sí. y pues cumple esta función. Sí, sí, es parecido en ese sentido. Y me parece curioso, aunque el churro sea una comida dulce, no lo tomas como un postre. Porque es muy contundente para comértelo de postre, ¿no? Un postre normalmente es algo más pequeño. En Taiwán, cuando vamos a un bar, restaurante o café, normalmente vemos la evaluación por estrella en Google. ¿Hacéis lo mismo allí o tenéis vuestra propia forma de evaluar si es un buen lugar o no? En España hay mucha gente que también hace esto de mirar las valoraciones en Google. De hecho, se hace en menos proporción que en Taiwán. En Taiwán creo que es algo generalizado. En España hay gente que lo hace y gente que no. A gran parte de la sociedad española nos gusta, digamos, como descubrir sitios. En plan, vas paseando y encontrar sitios nuevos. Nos gusta... Sorpresas. Sí, nos gusta también un poco probar sitios que quizá no conoce tanta gente. Ajá. ¿Y algún consejo para los taiwaneses o para nuestra audiencia que van a Madrid a comer por primera vez? ¿Cómo van a saber si es un buen restaurante o un buen lugar? Con respecto a buen restaurante te refieres a la calidad de la comida en cuanto al precio y demás, ¿no? Yo, por norma general, no solo en Madrid, sino también aquí en Taiwán y donde sea, procuro ir a los sitios donde no hay turistas. Todo lo que vea que es sintomatológico de orientación al turismo, lo evito porque, al menos en mi experiencia, todo lo que sea orientado a turistas tiene peor calidad en proporción al precio. Que el nombre, por ejemplo, el nombre está escrito en español. Ah, sí. ¿Te parece esto importante? El hecho de que un restaurante tenga su nombre o la carta solo en español también es un indicador de que no está tan orientado al turismo y que por lo tanto probablemente va a ser más local, ¿no? Te encuentras un montón de locales tradicionales, incluso en Madrid, a veces incluso en el centro mismo, pero ya si te sales del centro, muchísimos y muy buenos, a precios más baratos que en el centro, de hecho. Pero la mayoría de la gente, si van del turismo, van al centro. Sí. No vamos a un lugar periférico para solamente ir a comer. Claro. Entonces, habrá algunos indicadores de que sea un buen restaurante en el centro. Creo que se me ocurre que podrías fijarte en que la mayoría de la clientela sean españoles y no solo gente joven, ¿no? Como que, digamos, los amigos o las parejas a lo mejor van a sitios más modernos también, pero a lo mejor una familia o personas más mayores o obreros. Si ves un restaurante con esa gente, normalmente es un indicador de que es comida local. Las personas mayores suelen ser bastante fieles con los locales, ¿no? Entonces, si una persona se ha fidelizado a un restaurante o una cafetería, algo bueno puede que tenga ese lugar. Tu consejo es que vayamos a caminar por la ciudad y encontrar, pues, si hay restaurantes de este tipo. Sí, yo diría eso. ¿Y te parece aceitosa las cosas que comemos aquí? Sí. O sea, el dumpling, el bobocao, las bolas, no sé, casi todo es como en aceite, ¿no? Vale, pero Bueno, la no sé. textura... Me parece más blando todo. Ah, más blando. Sí, me parece más blando todo. Y además, algunas cosas como muy mocosas y muy... creo que eso es... Blando quiere decir blando. Sí, como, pues como por ejemplo un bao, sí, el pan es más como el blando, pan sí. es más- No os gusta tanto lo crujiente, me parece. Hay de todo, ¿no? Sí, pero la tendencia, ¿no? Creo que en España la comida tiende a ser más dura. Creo que os gustan las cosas blandas, la gelatina, las cosas gelatinas. como mochi, los japoneses también, ¿no? Como algo muy blando. A mí o sea, a nosotros nos gusta algo crujiente o duro, ¿no? El jamón es duro. El jamón es duro. No sé qué ejemplo, o sea, los churros son crujientes. Yo lo que me parece de hecho que son más crujientes que los youtiao. Claro.
如果说你对西班牙语有兴趣，欢迎加入我的 FB 社团西班牙语学习交流会。我之后会开基础的西班牙语课，这些课程都会在社团上面首先发布哦。如果你有认识要去西班牙旅游的朋友啊，也可以帮我把影片传给他哟。我们下次见，拜拜。